Cordial saludo, doctora Ariane y compañeros. Soy Nelson Armando Ortiz. A continuación les comparto mis aportes al foro de la unidad 4.2. El título del proyecto de investigación es el impacto de la implementación de las estrategias neurocognitivas en el proceso de aprendizaje de la química. Como introducción tengo que las emociones experimentadas por los estudiantes en su proceso formativo inciden de manera directa sobre su desempeño escolar y se ve reflejado a su vez en su rendimiento académico. Los elementos claves del protocolo de investigación son, en primer lugar, el título que trata del impacto en la implementación de las estrategias neurocognitivas en el proceso de aprendizaje de la química. La pregunta de investigación que se busca responder es de qué manera la integración de las herramientas neuroeducativas pueden inducir emociones positivas en los estudiantes y cómo esto se refleja en su rendimiento académico en la asignatura de química, y se espera desarrollar esta investigación a partir de una metodología cuantitativa. El marco referencial para este estudio se basa en la integración de las teorías educativas con el estado del arte. Básicamente, en teorías educativas para este tema de investigación contemplo lo que es el constructivismo social y la neuroeducación, de donde rescatamos el concepto del aprendizaje que nos trae el constructivismo social, y de parte de la neuroeducación, la respuesta a la pregunta de cómo aprende nuestro cerebro. Como estado de arte, presento en primer lugar como variable independiente de la aplicación de estrategias neuroeducativas para el aprendizaje de la química, soportado en un análisis conceptual y análisis referencial, y de igual manera para la variable dependiente, asumida esta como el desempeño escolar en la asignatura de química, cuyos soportes salen a partir del análisis conceptual y referencial. Respecto a la tarea educativa que soporta mi tema de investigación, en primer lugar les presento el constructivismo social, y de ahí, sobre todo, me baso en el concepto de aprendizaje que esto presenta, el cual se basa básicamente en que el aprendizaje es un proceso de construcción activo en el cual tanto el aprendiz como sus factores cognitivos, sus factores sociales y el entorno social inciden en este aprendizaje. El aprendizaje, a su vez, se contempla que se desarrolla a partir de las zonas de desarrollo, principalmente la zona de desarrollo próximo, que lo que hace es generar un vínculo entre el estado real de conocimiento y el estado esperado o potencial. Y los actores del proceso de aprendizaje son, en primer lugar, el aprendiz y el docente, como con un rol protagónico activo, y se usa la evaluación para medir la eficacia del proceso de aprendizaje. De parte de la neuroeducación, la pregunta principal que busca responder es cómo aprende nuestro cerebro, y a su vez, pues entonces hablamos acá de tres tipos de cerebros: el cerebro límbico relacionado con las emociones, el cognitivo relacionado con el conocimiento, y el ejecutivo con las funciones avanzadas que nos diferencia del resto de mamíferos. De parte de los aportes más importantes de la neuroeducación para este tema de investigación es la neurodidáctica y sus principios. Básicamente relaciona con que aprendemos con todos los sentidos, que la motivación es muy importante para el aprendizaje, que las emociones son la ligadura del aprendizaje para que éste perdure, las neuronas espejo que nos vincula el aprendizaje con las relaciones sociales, con el entorno, y la plasticidad cerebral que permite ver o entender que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. A su vez, hablamos de los tipos de memoria: las explícitas declarativas, que hablan de la memoria a corto plazo y largo plazo, y relacionado con el aprendizaje principalmente está lo que es la memoria procedimental, que se fundamenta en el efecto de las emociones y las destrezas motoras para mantener un aprendizaje. Al hablar de las variables, en primer lugar hablemos de la variable independiente, para la cual nos basamos en 6 estudios, 3 de carácter conceptual y 3 estudios empíricos, de donde básicamente puedo llegar a la conclusión de que sí existe la viabilidad para la integración entre los fundamentos de la neuroeducación y el constructivismo, y que si logramos acoplar estas dos teorías, pues podemos entonces desarrollar una estrategia didáctica que nos permita mejorar tanto la regulación emocional de los estudiantes como su desempeño escolar, y a su vez a nosotros como docentes mejorar la gestión de aula. Aplicando el mismo procedimiento para la variable dependiente, la cual se basa en el desempeño escolar en la asignatura de química, lo mismo, realizamos 6 trabajos, 3 de corte conceptual, 3 empíricos, y entonces esto nos permite llegar a la conclusión, en primer lugar, que el rendimiento escolar es un constructo multifactorial en el cual mide básicamente el grado del aprendizaje alcanzado con respecto a la meta planteada, y que en este inciden diferentes factores clasificados en endógenos y exógenos. Entre los endógenos
nos basamos principalmente en lo relacionado directamente con el estudiante. Ahí hablamos de las habilidades cognitivas del mismo, sus motivaciones y los aspectos emocionales. Y entre los exógenos hablamos entonces de la participación del docente en lo que llamamos la gestión de aula, las interacciones sociales con sus compañeros, con su entorno y la influencia de su entorno físico, social, etcétera. Se espera entonces obtener con este estudio una correlación matemática que me permita vincular la variable independiente, que es la aplicación de las estrategias neuroeducativas respecto al desempeño adquirido en el aprendizaje de la química, y para eso nos basamos en un desarrollo experimental, es POTS, TEDS y con un grupo de control. A manera de conclusión, puedo decir en primer lugar que tanto el constructivismo social como la neuroeducación permiten establecer las bases conceptuales para mantener el desarrollo de esta idea de investigación. Respecto del análisis conceptual y los estudios empíricos que se consultaron tanto para la variable dependiente como la independiente, podemos encontrar que estas variables ya han sido trabajadas en otras investigaciones y que es pertinente el uso para esta investigación. Y finalmente, que el rendimiento escolar, que normalmente se contempla como la nota al final de un proceso, en realidad es un proceso que va mucho más allá y que implica eh, la convergencia de factores tanto endógenos como exógenos, y ahí en esos factores exógenos es donde entramos nosotros docentes con un rol bastante protagónico. Muchas gracias, y estas son las referencias bibliográficas que utilicé para este trabajo.